10 de la mañana, 13 minutos. Vamos a saludar, a darle la bienvenida en este jueves a Matías Batista con toda la información económica para que, por supuesto, nos ayude a entender un poquito más algunos aspectos de esta ley ómnibus que, por supuesto, tiene varios capítulos que hacen referencia a la economía argentina. Ya te lo veníamos contando hace un ratito. Algunas autonomías que está buscando el gobierno nacional, por ejemplo, a la hora de contraer deuda, lo que tiene que ver con las privatizaciones, lo que tiene que ver con un gran blanqueo de capitales, eliminación gradual de bienes personales, retenciones, ley tributaria. Bueno, hice una bolsa, puse todos estos temas y le tiro la bolsa a Matías Batista. ¿Cómo vamos, Mati? ¿Qué tal, Jessy, Juan y equipo? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes. Sí, bueno, está bien, es correcto que el presidente mande una ley, por más que sea una ley ómnibus, y que para mí todo lo que tiene que ver con leyes ómnibus genera un tratamiento muy conjunto de cosas que son muy heterogéneas desde el punto de vista legislativo. Bueno, ustedes saben que yo laburo hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con asesoramiento de Cámara de Diputados, y cuando llega una ley que contiene muchas leyes es muy compleja analizarla y requiere de mucho detenimiento en muchas cuestiones. Esta ley modifica hasta incluso la ley de sociedades comerciales. Pero bueno, en definitiva, es la potestad del presidente enviar una ley con su planteo impositivo jurídico para lo que va a ser toda su gestión en 2024, 2023, 2027. Me parece bien que lo haga por esta vía, y me parece bien que de entrada inste a la Cámara de Diputados a que analice todo el compendio normativo que él cree que tiene que avanzar para que su gestión pueda consolidarse. Dicho esto, bueno, vamos a centrarnos en los puntos que tienen que ver con lo económico, porque la ley es muy grande. Estuve hasta las 2:30 de la mañana leyendo, y vamos a centrarnos en algunos aspectos. Primero, hay un punto muy polémico, sí, que están volcando todos los medios de comunicación y que me parece interesante traer, que es la derogación del artículo 1 de la ley 27612. ¿Qué es esta ley? Es una ley de sostenibilidad de la deuda pública. Para el endeudamiento por parte del Estado y la emisión de bonos, el Congreso de la Nación, cuando excede determinado límite autorizado en el presupuesto, el Congreso de la Nación tiene que aprobarle ese endeudamiento. Al derogar el artículo 1, esto está establecido en el artículo 1 de la ley 27612, al derogar ese artículo, bueno, le permite al Ejecutivo no pasar por el Congreso para niveles de endeudamientos que excedan el endeudamiento autorizado en el presupuesto de la Nación. Por tanto, esto tiene un punto muy áspero, podríamos decir. ¿Por qué? Porque, bueno, la sostenibilidad de la deuda pública y la ley de sostenibilidad de la deuda pública hacía responsable al presidente y a todo el Poder Legislativo de los endeudamientos que se autoricen. Ahora el Ejecutivo va a poder contraer deuda por encima de las posibilidades autorizadas en el presupuesto. Bueno, esto es muy discutible, y yo la verdad que no creo que este artículo pase, porque la historia argentina ha marcado una historia de endeudamiento irresponsable a lo largo de muchísimos tiempos, con cada uno de los gobernantes a lo largo de nuestra historia, y bueno, y me parece que este punto no va a pasar. Me da la sensación, porque es un punto muy polémico. Segundo punto. Sí, perdón, Mati, perdón, porque ese que marcás, a mí, yo coincido con vos en ese sentido. Hay varios puntos en los cuales la ley, de alguna manera, dispone de superpoderes para el Poder Ejecutivo, y otras que lo hace de manera un poco más encubierta. Bueno, esta es una de ellas. O sea, a partir de ahora no hay que pedir más permiso al Congreso para endeudar, y esto le da carta blanca a cualquiera, no solamente a Milei. Exactamente. A ver, sí, porque esta ley después queda y vendrá otro gobernante en el 2027 y también tendrá esa facultad. Uh-huh. Y después vendrá otro gobernante y también tendrá esa facultad. Entonces, por más que él diga que él no quiere endeudarse o va a tener un endeudamiento responsable, yo creo que también ahí está la cuestión, me parece, está la semilla de una posible dolarización con endeudamiento. Todavía no lo sabemos, es una de las posibilidades, pero también me parece que ese punto tiene que ver con quizás
el proyecto de dolarización que tiene el gobierno. Lo cierto es que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, si el gobernador quiere endeudarse, tiene una autorización en el Congreso, por el Congreso, autorizado en el presupuesto, y después si quiere ampliar ese endeudamiento, tiene que mandar un proyecto de ley a la legislatura. Esto es así. Así que bueno, este punto me parece que es muy polémico y no va a pasar. Segundo, va a haber un gran blanqueo que va a permitir reducción gradual en función de cuándo ingrese ese contribuyente al blanqueo. Mientras más tarde ingrese, más caro va a pagar los intereses punitorios y resarcitorios, se van a eliminar las multas, van a ir bajando gradualmente, creciendo gradualmente ese importe que tiene que pagar de intereses resarcitorios y punitorios del 50 en adelante. En función de los meses en los cuales ingrese la persona, va a tener una reducción del 50%, después va a tener una reducción del 30%, después una reducción del 10% si entra más tarde. Y los que tengan menos de $100.000 en el blanqueo no van a pagar absolutamente nada. Exactamente, es un blanqueo generoso. A ver, esto... Nada nuevo bajo el sol tampoco, digamos, lo hicieron todos los gobiernos. Lo hicieron todos los gobiernos y lo iba a hacer más a este blanqueo también. No sé con los mismos criterios, pero iba a ser un blanqueo muy parecido. Recuerden que dijo un gran reseteo fiscal, por lo tanto a mí lo del blanqueo no me sorprende. Al mismo tiempo hay una moratoria para la regularización de deudas. Está bien, todo gobernante que asume... Sí, lo hace. Manda una moratoria, todos. Blanqueo y moratoria. Absolutamente, blanqueo y moratoria. Es el ABC de todos los gobernantes cuando asumen y está bien. Ahora, vamos a algunos puntos también polémicos. Primero, retenciones a las exportaciones del 15%, con excepción de los acuerdos que se hicieron la semana pasada con la Cámara Vitivinícola, con los productores de limones y otras economías regionales a las que se los dejó expresamente en el 8%. La mayoría de los productos va a exportar y va a pagar un 15% de derecho de exportación. Esto trae un problema muy grande. ¿Por qué? Porque nuestra economía productiva, cuando hablamos de la exportación de productos industrializados, no tiene el mismo nivel de competitividad que la industria de productos primarios, que todo lo que tiene que ver con la producción primaria, con el campo. Entonces, el campo puede soportar quizás una retención mayor, pero los productos industriales no tanto, por eso siempre han tenido retenciones diferenciadas y no retenciones en un montón de industrias. Y esto pone en una situación muy complicada a la exportación de productos industriales. ¿Por qué? Porque hoy tenés un dólar importador del orden de los 940 mangos y tenés un dólar exportador de 8.40 menos el 15 para la industria. Por lo cual, vos para la industria necesitas importar mucha parte componente para desarrollar tu producto que después vas a exportar. Y eso es un golpe muy fuerte para la industria. Veremos cómo asimila esta nueva situación. Me van a decir, bueno, el campo también importa todo lo que tiene que ver con los insumos para la producción. Sí, también es verdad que importa gran cantidad de productos, pero en lo que tiene que ver con la ecuación de costos en la industria, el golpe es importante, así que hay que ver cuál es la discusión que va a dar la Unión Industrial Argentina acá con esta cuestión. Y me estoy quedando con dos que me faltan. Una es bienes personales. Se va a permitir una especie de pago general de bienes personales por los próximos 4 años, porque en los próximos 4 años va a haber una reducción gradual y va a desaparecer bienes personales. O sea, vamos a dejar de pagar a aquellos que pagan bienes personales. Desaparece. Es gradual. Desaparece gradualmente bienes personales. Hasta el año 2027 se va a pagar, después desaparece. Esto ya estaba, la misma mecánica, en un proyecto que se aprobó, que era ley, en el año 2017 o 18, en el gobierno de Mauricio Macri, y se restituyó con la asunción de Alberto Fernández. Ahora vuelve a aparecer este proyecto, con una reducción gradual y desaparición de bienes personales a partir del 2027. Esto seguramente también va a traer discusión, porque a partir del año que viene, de este periodo 2023, la actualización en bienes personales va a ser para las personas que tengan un patrimonio de más de 27 millones de pesos. Y bueno, va a traer seguramente muchísima discusión lo que tiene que ver con bienes personales, como trajo la otra vez
en el gobierno de Mauricio Macri. Y el último punto me lo dejé para el final porque es uno de los grandes puntos de discusión que va a tener este proyecto, es el régimen de privatizaciones, en donde, bueno, se autoriza la privatización de empresas públicas, dentro de las cuales hay un enorme listado de empresas. Sí, 41 son. Exactamente, yo pongo el ojo en dos empresas para mí muy importantes. Una es YPF, sí, por el rol que tiene, porque es una empresa que da ganancias, por el rol que tiene protagónico en Vaca Muerta en los próximos 5 años, y el Banco Nación. ¿Por qué digo el Banco Nación? Porque el Banco Nación ha sido el histórico agente de crédito para el apalancamiento de toda la producción argentina, con tasas subsidiadas fundamentalmente para la producción. Bueno, si pasa a ser un banco privado, va a regir bajo las reglas del banco privado y va a manejar el negocio con un ánimo de lucro que no va a contemplar tasas subsidiadas para apalancar la producción. Y esto para mí es muy importante, porque la producción con tasas subsidiadas permite el desarrollo de determinadas industrias que la Argentina pueda apuntar como horizonte para el futuro. Y si no tenés una política pública de crédito, pensemos en el Banco de Crédito de Brasil, es difícil que la producción pueda competir con la importación y al mismo tiempo no tener tasas beneficiosas para apalancar sus proyectos productivos. Bueno, esto seguramente también traerá muchísima discusión, sobre todo, por supuesto, lo de YPF, ¿no? Sí. Te sumo que las dos empresas, tanto Banco Nación como YPF, son superavitarias. Claro, que no es un detalle, no es un detalle menor. Un detalle menor. Vos pones la excusa de decir el Estado no puede poner más plata, vamos a poner el caso YPF, perdón, el caso de Aerolíneas, que después también para mí es súper discutible. Me ponen decir, bueno, no, Aerolíneas nos cuesta 600 millones de pesos por día. El Estado no puede poner más. No hay plata, listo, privatícese. Ahora, tanto YPF como el Banco Nación son superavitarias. No solamente se autofinancian las empresas, sino que generan dividendos. Lo cual, ¿por qué la idea de privatizar algo que funciona bien y que además te da ganancias? Mucho más cuando estás hablando de combustibles o todo lo que circunda yacimientos petrolíferos argentinos. Sí, en un país que tiene la extensión territorial de la Argentina y que el impacto que eso tiene en la góndola es brutal. Yo lo que digo es, bueno, acá los legisladores tienen un punto. Bueno, esto sí, esto no, claro, sí. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, y tendrá que enviar el Ejecutivo cada una de las empresas que tenga intenciones de privatizar con sus balances respectivos y la explicación de por qué la quiere privatizar. Y aquellas que son superavitarias, que generan ganancias. YPF no es una empresa pública, YPF es una empresa privada, porque cotiza en Wall Street y es de capitales privados. El gobierno argentino tiene el 51% de las acciones. Sí, de capitales mixtos, Mati, vos nos has explicado en otras oportunidades. Exactamente. Sí. Si me permitís, es cierto esto que están señalando con Juani. Llama la atención en la lista de empresas a privatizar, algunas como el caso que ustedes mencionaban, YPF y el Banco Nación, que son empresas que no dan déficit, que no tienen déficit, todo lo contrario. Bueno, y muchas otras también que están en esa lista. No, pero te decía, Mati, que si me permitís, justo cuando vos estabas hoy, uno de los puntos que hablabas, bueno, de este cheque en blanco que algunos dicen que se le estaría dando al gobierno argentino para tomar deuda, me había quedado justo hoy temprano en la mañana leyendo algunas consideraciones y hay dos puntos de lo que conocemos como la ley Guzmán, que es la ley que se intenta modificar. Hay dos artículos, que es el artículo 2 y el artículo 3 de la ley de deuda pública, que no se modifican, que tiene que ver justamente con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que todo programa de financiamiento, dice, u operación de crédito público realizado con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos, sí van a tener que pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Es decir, que no la modifican en su totalidad, sino que hay dos artículos, el 2 y el 3, que no se modifican, que tienen que ver con tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional o ampliar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso, quería hacer esa salvedad porque, bueno, estaba justamente leyendo mientras vos hacías tu explicación. Exactamente, esa observación es muy buena. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, en teoría, te impide
Claro. otorgarte un crédito si no le den la Exacto. aprobación del Congreso de la Nación. Algo que no pasó y que después se lo obligó a Macri, el FMI después, primero le dio el crédito, le aprobó el crédito, después lo enviaron al Congreso de la Nación. Pero sí o sí es obligatoria la ratificación del Congreso de la Nación para este tipo de endeudamientos. Mati, lo último que tiene que ver con el tema monotributo. Hubo modificaciones también en el monotributo. Bien, bueno, yo tenía la esperanza de que el monotributo tenga un reajuste importante y que se cree una nueva... Es más, yo pensaba que en esta ley se iba a crear una especie de ley simple, una especie de intermedio entre lo que es el monotributo y lo que es el régimen general, algo que en algún momento surgió en la campaña, que lo había propuesto Massa, y dije, bueno, esto seguramente va a aparecer ahora en el primer proyecto que envíe mi ley. No pierdo la esperanza de que en algún momento aparezca. ¿Por qué? Bueno, porque el monotributo ha perdido realmente sentido en los últimos 10 años con el proceso inflacionario. Bueno, ¿cuánto se ajustan las escalas de facturación? Año contra año 111%, y los importes que pagan los monotributistas también aumenta un 111%. Hay muchos portales que están diciendo las escalas aumentan un 50% y el impuesto aumenta un 110%. No es así. ¿Por qué digo esto? Porque a mitad del año pasado se aumentaron los topes de facturación, pero no se aumentaron los impuestos. Claro. Así es, exactamente. Entonces se aumentó. Si vos medís, claro, la forma de medirlo bien es año contra año. Claro, interanual. Y si vos medís, exactamente, te da un 111%. ¿Cuánto debería haber aumentado el monotributo? Y el monotributo hay que ajustarlo, en vez de un 111, un 200%. Claro. En las escalas de facturación y también en el importe. También en el importe. ¿Para qué? Para que no pierda sentido, porque vos tenés un año muy acelerado en el proceso inflacionario, y en marzo un monotributista que aumentó sus ingresos un 20%, un 20% y un 20%, supongamos, tuvo la capacidad de ajustarlo, porque en enero, febrero y marzo tenés un aumento de la nominalidad fruto de la inflación del orden del 60, 70, 80%, no lo sabemos todavía, bueno, ya te deja fuera el monotributo. Mati, claro. Sí, Juan, ¿y la última? No, estaba pensando en esto que decía el monotributo y de alguna manera lo comparo con lo que pasa con bienes personales, digamos, hay un desequilibrio en la toma de decisión ahí política. Sí, en el marco de la regresividad, decís vos. Y claro, el monotributista, claro, ajo y agua. Sí, se arregle. Aparte del monotributista es... Sí, es el... Como siempre, o sea, no cambia nada en esto, ¿no? Siempre fue así. Sí, pero siempre fue así, el monotributista siempre es el olvidado de la escala tributaria, y la verdad es que sí, es una situación injusta para el monotributista. Me parece que deberían querer un régimen intermedio. Sumo si querés, un detalle más. Habla del precio del combustible también, este megaproyecto. Habla de que el precio del combustible se va a atar al precio internacional, pero además prohíbe expresamente a YPF a vender por debajo de ese precio. Esto implica que YPF dejará de ser la empresa que fije un precio de referencia, y que el precio del combustible probablemente más temprano que tarde termine atado al costo internacional, $1.30 aproximadamente, ¿no? Lo dijimos acá hace aproximadamente 3 meses. El precio del combustible va a atender al precio internacional del combustible en función del barril de crudo. Si el barril de crudo sube, subirá. Si el barril de crudo bajará, pregunto. Bueno, lo veremos. Lo cierto es que esto es parte de la forma de ver la economía que tiene Javier Milei. Y, a ver, usted me pregunta, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, pero es lo que él propuso como esquema para que la Argentina salga de la situación en la que está, y es su mirada de la economía. Yo no creo que tenga que ser así, pero bueno, a mí no me sorprende ese artículo puntual de que el precio confluya a la internacional, como otros precios van a confluir a nivel internacional. Yo creo que el precio de la carne va a confluir a nivel internacional, el precio de los panificados van a confluir a nivel internacional, muchísimos precios de la economía van a tender al precio internacional, por una cuestión natural de la libertad de mercado. Esto es una realidad. Matías Batista, te tengo que despedir y decir hasta el año que viene.
Hasta el año que viene, es verdad. Bueno, que la pasen muy lindo en familia. Ojalá este 2024 sea un año mucho mejor que este 2023 que hemos pasado. Y bueno, el mejor de los deseos para todos los oyentes y por supuesto para todo el equipo. Igual seguimos en contacto, porque vamos a necesitar de tu ayuda para tratar de desmenuzar y desasnar cada una de estas reformas, artículos y leyes dentro de la ley Ómnibus. Te mandamos un abrazo, Mati, y hasta la semana que viene. Un gran abrazo. Presentó el segmento económico Prevención ART. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de San